Shalom y bienvenidos una vez más a Mochi Guía en Israel. Hoy estamos en la moderna ciudad de Modi'in y vinimos aquí para entender un poco más de su pasado, 2200 años de historia. ¿Qué tiene que ver esta ciudad con los macabeos y con Hanukkah? Así que si estás preparado, quédate porque lo vamos a descubrir juntos. La nueva ciudad de Modi'in es del año 1993 y es una de las ciudades más modernas del Estado de Israel. También es una ciudad que está totalmente proyectada, con parques y muchísimos espacios verdes. Y una de sus mejores cosas es su ubicación. Está en el medio entre Jerusalén y Tel Aviv. Hoy vinimos aquí también para entender cuál fue la historia de este lugar hace más de 2200 años. En el año menos 167, los griegos dominaban esta región y el emperador Anteochus IV va a hacer una serie de restricciones hacia el pueblo de Israel, como por ejemplo prohibir la circuncisión, y cualquier madre que va a circuncidar a su hijo va a correr el riesgo de ser asesinada, ella y su bebé. Otra de las prohibiciones era de cuidar el Shabbat, el día santo para el pueblo de Israel, como así también la prohibición de comer alimentos kasher, aptos de acuerdo al Primer Testamento. Y una de las cosas más terribles es la quema de libros de la Torá. Y van a llegar al lugar más sagrado del pueblo de Israel, que es el gran templo, y el mismo lo van a profanar. Y en ese lugar tan importante van a hacer un culto a su dios, Zeus. ¿Y por qué los griegos hacen todo este tipo de prohibiciones? La cultura griega es muy diferente a la cultura del pueblo de Israel. Los griegos hacen un culto de su cuerpo y no pueden entender cómo los judíos van a hacer un cambio a su cuerpo haciendo la circuncisión. Ellos trabajan 7 días a la semana y no pueden tampoco entender cómo los judíos necesitan un día de descanso, el Shabbat. Sus templos están llenos de imágenes paganas y no pueden entender cómo el gran templo de Jerusalén está sin imágenes. ¿Cómo se le puede rezar a un dios sin ninguna imagen adentro? Y los griegos van a obligar a los Kohanim, a los sacerdotes, a hacer rituales a favor de su dios, Zeus. Y aquí es cuando Matityahu, un Cohen que era oriundo de esta ciudad de Modi'in, se va a oponer rotundamente en hacer ese tipo de rituales. Y él, junto a sus hijos y amigos, le va a declarar la guerra al imperio más importante del mundo, los griegos. Los griegos tenían el mejor ejército de la época y a pesar de eso, Matityahu, junto a los suyos, va a ganar batalla tras batalla, hasta que Matityahu se va a morir y va a ser enterrado muy cerquita de aquí. Vamos a ir a conocer su tumba y entender un poco más de esta historia. Detrás nuestro podemos observar la ciudad de Modi'in actual, que es la que dejamos, y llegamos a este área que es el bosque de Ben Shemen. Y acá nos encontramos con tumbas de los macabeos. Por ejemplo, esta que vemos aquí es una tumba doble. Se la hacía adentro de la piedra. ¿Por qué doble? Porque se enterraba a una pareja en el mismo lugar. Lo que no sabemos es a quién corresponde cada tumba. Tenemos dispersadas alrededor de 9. Y finalmente, en el año menos 160, terminan todas las batallas y esta zona pasa a ser un estado independiente de los macabeos. Con la victoria de los macabeos se puede volver finalmente al gran templo de Jerusalén. Y una de las cosas más importantes era iluminar el templo. Para eso hacía falta aceite. Y el aceite que quedaba ahí alcanzaba solamente para iluminar durante un día. Tengan en cuenta que poder procesar el aceite
tarda aproximadamente 8 días. Y ese es el gran milagro de Hanukkah, que el aceite que alcanzaba para un día, finalmente alcanzó para 8 días. Y esta historia que aconteció hace casi 2200 años se sigue celebrando hasta hoy en día. ¿De qué manera? Con el encendido de la Hanukkah, un candelabro de 9 brazos para conmemorar los 8 días de Hanukkah, y el 9º brazo es para prender cada día las velas. Otra de las costumbres de Hanukkah es comer comidas con aceite, como por ejemplo la sufganiot o los latkes, que son buñuelos de papa. Y desde la tumba de los macabeos y próximos a la ciudad de Modi'in, les quiero desear Hanukkah Sameach, un Hanukkah feliz. Sobre todo, que sea un Hanukkah con mucha iluminación y repleto de salud. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima. ¡Shalom!